Bien, bienvenidos jóvenes. Semana 16, área Ciencia y Tecnología, quinta y secundaria. Esta semana trabajaremos la actividad, reconocemos las características y el comportamiento de un movimiento parabólico para explicar y construir nuestro patrimonio. Uno de nuestros patrimonios son los danzantes de tijera. Estos personajes realizan saltos acrobáticos realizando movimientos parabólicos. Veamos con un ejemplo. Movimiento parabólico. Principio de Galileo, conocido como principio de la independencia de los movimientos. Establece que si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de dichos movimientos, es decir, componentes, se realiza como si los demás no existieran. En el caso del movimiento parabólico, trabajan dos movimientos, independientemente. El movimiento vertical de caída libre, más el movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Veamos con el siguiente ejemplo. Composición de velocidades. Elegido un sistema de referencia apropiado y recordando la naturaleza vectorial de la velocidad, así como el principio de Galileo, podemos encontrar la velocidad resultante o velocidad total de un móvil, cuando la composición de velocidad en la misma dirección y sentido. Se da en el caso de un bote que navega en el mismo sentido que la corriente del río. Ahí vemos el botecito, tiene la misma dirección y sentido que la corriente del río. ¿Cuál es el sistema de referencia? Un punto relativo en la orilla del río, en este caso el punto B, como punto de referencia. ¿Cuál es la dirección y sentido de la velocidad? Es el mismo que la del río o del bote que navega sobre él. Tiene la misma dirección y sentido. ¿Cuál es el módulo de la velocidad resultante? En este caso se suman los dos módulos de las velocidades. Claro que la velocidad resultante es igual a la velocidad del bote más la velocidad del río. Ejemplo, si el río tiene una velocidad de 8 metros por segundo y el bote tiene una velocidad de 12 metros por segundo y están en la misma dirección y sentido, ¿cuál es la velocidad resultante? Y hemos dicho se van a sumar porque tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, la velocidad resultante sería 12 más 8, 20 metros por segundo. Esa sería la velocidad resultante del botecito. Sigamos en el mismo ejemplo. La segunda composición de velocidades con la misma dirección y sentido, contrario en este caso, si el bote posee mayor velocidad que el agua del río, tenemos que la velocidad del bote es mayor que la del río. Cosa contraria también puede ocurrir. ¿Cuál es el sistema de referencia? También un punto relativo fijo en la orilla del río. El punto B es el punto de referencia. ¿Cuál es la dirección y sentido de la velocidad? Es la dirección y sentido que tiene mayor velocidad. En este caso, según la imagen, es el bote. ¿Cuál es el módulo de la velocidad resultante? En este caso se restan los módulos de las velocidades. Ejemplo, si el río tiene una velocidad de 12 metros por segundo, este es mayor, miren, y el bote tiene una velocidad de 4 metros por segundo y están en la misma dirección y sentido, y están en la misma dirección y sentido contrario. Están en la misma dirección, pero sentido contrario. En este caso, las dos velocidades se tienen que restar. Correcto. Y tenemos entonces 12 menos 4 igual 8 metros por segundo. La velocidad resultante es de 8 metros por segundo, porque tienen sentido contrario, se tiene que restar. Muy bien. Y veamos una tercera composición de la velocidad con diferentes direcciones. En este caso, aplicaremos el método gráfico o método del paralelogramo. Para hallar la velocidad resultante, el módulo, dirección y sentido, sea el caso del bote que atraviesa un río perpendicularmente a la velocidad de la corriente, ¿qué dirección, sentido y módulo tendrá la velocidad resultante? Ejemplo, a ver, si consideramos la velocidad de un río de 8 metros por segundo, es decir, la velocidad de la corriente, en dirección horizontal, y la velocidad del bote de 6 metros por segundo en dirección vertical, elabora un sistema de referencia en tu cuaderno cuadriculado, considerando que cada cuadrícula tiene el valor de la velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, 6 cuadrículas le corresponde 6 metros por segundo. Similar lo vas a hacer para la velocidad del río. ¿Cuál es la velocidad resultante? A ver, veamos la imagen. Acá está el botecito y ahí están las dos velocidades componentes, ¿correcto? Y la velocidad resultante, fíjate que estamos en una curva, una trayectoria parabólica. Esta resultante va a formar la trayectoria parabólica. Ahí tenemos los datos obtenidos, que la velocidad del bote es de 6 metros por segundo y la velocidad del río es de 8 metros por segundo. Para este caso, así como lo vemos,
podemos usar el teorema de Pitágoras. A ver, veamos. En el caso de la velocidad del bote, sabemos que es 6 metros por segundo y la velocidad del río es de 8 metros por segundo, ¿correcto? En este caso, entonces, ¿cuál es el sistema de referencia? Es el origen de coordenada, ¿correcto? En el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. ¿Cuál es la dirección y sentido de las velocidades? La diagonal, en este caso, el sentido son 8 unidades a la derecha y 6 unidades hacia arriba, ¿correcto? 8 unidades hacia la derecha y 6 unidades hacia arriba. ¿Cuál es el módulo de la velocidad resultante? ¿Qué vamos a hacer para ello? Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, la velocidad resultante al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Usamos matemáticamente 36 más 64, sumamos, nos da 100, su raíz cuadrada de 100, 10. Entonces, la velocidad resultante nos va a dar de 10 metros por segundo. Muy bien, chicos. Hemos trabajado las componentes de las velocidades. Ahora, vamos a aprender los elementos que caracterizan un movimiento parabólico. Tiene sistema de referencia. ¿Quién es el sistema de referencia? Es el punto que se considera relativamente fijo. En este caso, el plano cartesiano, el movimiento parabólico, ¿correcto? Ahí el eje X y el eje Y. Velocidad inicial es el vector que tiene componentes en la dirección horizontal y en la dirección vertical, según el ángulo de elevación. Fíjate, el v sub 0 es la velocidad inicial. Tiene dos componentes, el v sub X y el v sub Y. Recordemos que el v sub X está trabajando en el movimiento rectilíneo uniforme. Este v sub X no va a cambiar en ningún momento. Siempre va a ser constante. Si acá, por ejemplo, v sub X, que es la velocidad en el componente X, vale 30, en el tercer segundo sigue siendo 30. Pero cuando llegue a su altura máxima se va a volver 0. ¿Correcto? Y esto continúa. Va bajando y sigue siendo 30. Sigue siendo 30. Sigue siendo 30. Muy bien. Ahora trabajaremos con la velocidad vertical versus Y. Este va a variar en función a la gravedad. Si empezó con 40, pasa un segundo, va a ser 30, pasa un segundo, va a ser 20, va a ser 10 y se vuelve 0. ¿Correcto? En este caso, chicos, la velocidad vertical está variando. Esto por el movimiento vertical de caída libre. El siguiente, ángulo de elevación. Es la que forma la velocidad inicial respecto a la horizontal. El ángulo de elevación, en este caso para nosotros, es el ángulo θ. Acá está el ángulo θ. Tiempo de vuelo. Es la suma del tiempo que asciende más el tiempo que desciende en la trayectoria parabólica. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo de vuelo es todo. Tiempo de subida más tiempo de bajada. Altura máxima. Es el desplazamiento vertical máximo del móvil. Lo va a alcanzar cuando su velocidad vertical sea 0. Alcance máximo. A la distancia. Es la distancia total de la dirección vertical que corresponde al móvil en la trayectoria parabólica. ¿Correcto? Esta fórmula de Pitágoras nos va a servir para encontrar la velocidad resultante en función a las dos componentes conocidas. La distancia es igual a la velocidad en función a x por el tiempo de vuelo. Esta fórmula se aplica en MRU. Y si queremos hallar la altura máxima en función a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del cuadrado de θ sobre 2 veces la gravedad. ¿Correcto? Esas son algunas fórmulas que después vamos a ver. En el caso del movimiento semiparabólico, por ejemplo, tenemos acá que una piedra es lanzada horizontalmente con 40 metros por segundo, desde el alto de un acantilado por un joven. Consideramos que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí está la piedrita, es lanzada por un joven con una velocidad de 40 metros por segundo. Recuerda que esa velocidad v sub x es constante. La velocidad horizontal es constante, está en movimiento rectilíneo uniforme, es independiente a la velocidad vertical, al v sub y, que va a estar disminuyendo en este caso, va a estar aumentando en función a la gravedad. La velocidad vertical va a estar aumentando en función a la gravedad. Acá empieza con 0, v sub y, acá será pues 10, acá será 20, acá será 30. En cambio, si él empezó con 40, el v sub x sigue siendo 40, sigue siendo 40, sigue siendo 40. Bien, vamos a analizar nuestro problema. Despreciamos los efectos del aire para que la piedra esté en caída libre, solo bajo el efecto de la atracción de la Tierra. Como el lanzamiento fue horizontal, en la piedra se comunica velocidades solo en dicha dirección
velocidad horizontal es de 40 metros por segundo. Y la velocidad vertical es igual a 0. Acá V sub y vale 0. Como el área no tiene resistencia, esta no cambiará. ¿Correcto, chicos? Entonces, esa velocidad no va a cambiar el V sub x. Va a seguir siendo 40, 40 y 40. ¿Correcto? Entonces, para que quede más claro, tenemos que recordar que el movimiento de la piedra es uniforme porque su velocidad horizontal es igual a 40 metros por segundo y esta es constante. Y en esta dirección tiene la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Significa que cada segundo que la piedra avanza 40 metros en dicha dirección, claro, cada dirección por segundo. En ese tramo ha avanzado 4 segundos. Entonces, en 4 segundos la piedra alcanzará una distancia, un alcance máximo de 160 metros, ¿correcto? Velocidad por tiempo. Ahora vamos a analizar el movimiento vertical. En esta dirección, ahí está la influencia de la atracción de la Tierra, de modo que cada segundo su velocidad vertical V sub y aumenta en 10 metros por segundo, y su descenso aumenta también 10 metros cada segundo. Es decir, esta empezó con V sub y igual 0, acá será 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, y así 40 metros por segundo. Ahora, ¿qué distancia recorre? En el primer tramo, la distancia que va a recorrer va a ser de 5 metros. En el segundo segundo, 15 metros más. En el tercer segundo, 25 metros más. En el cuarto segundo, 35 metros. Entonces, la altura máxima, en este caso del acantilado, es de ¿cuánto? De 80 metros. ¿Y cómo puedes demostrar todas estas conclusiones? Aplicando la formulita que aprendimos en caída libre, que la altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. A ver, un ejemplo, gravedad, ¿cuánto es? 10 entre 2, 5. 4 al cuadrado, 16. 16 por 5, 80. 5 más 15, 22. Y sí, sale 80 metros la altura de ese acantilado. Bien, chicos. Esta es la clase de movimiento parabólico. Falta hacer la parte práctica con otros ejercicios. Entonces, estamos empezando. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal. Muchas gracias. Estamos para el próximo video.